Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de reparación. En esta oportunidad vamos a ver el curso de electricidad de motos. Los temas que vamos a ver son los siguientes. Vamos a ver los componentes de la moto, los componentes eléctricos, el diagrama de circuito de encendido, diagrama de circuito de arranque, diagrama del circuito de carga, sistema de inyección electrónica en motos, cortocircuito en una moto y soluciones de fallas en una moto. Los componentes de una moto: tenemos lo que es el regulador de voltaje. Este componente regula la tensión que viene de la platinera, que manda una corriente alterna y la transforma en corriente continua para cargar la batería. Tenemos el CDI. Este es el que hace el control de encendido de la moto. Es el que manda las pulsaciones eléctricas para enviar la chispa a la bujía, para que la bujía lleve un control de chispa. Tenemos la batería, que es la que hace que encienda nuestra moto con un botón, con un pulsador, también para encender las luces y otros componentes. Tenemos la switchera de la moto, que es para pasar un switch para que no encienda la moto o también para prenderla. Tenemos los arnés de cable. Aquí es donde están todos los conectores que van a los distintos componentes de la moto. Tenemos el motor de arranque, que le llega la corriente de la batería para que encienda la moto por pulsadores. Tenemos el magneto, donde va la bobina, la platinera de la moto, que es la que envía la corriente alterna para que encienda la moto. Ya lo vamos a ver en el diagrama eléctrico. Tenemos la bobina o la platinera o el campo. Tenemos la bobina captadora. Este es un sensor que hace que manda una señal de pulso cada vez que la platinera da un ciclo, una vuelta. Entonces manda esa señal de pulso al CDI. Tenemos la bobina de alta. La bobina de alta es la que es como un transformador de voltaje. Transforma el voltaje bajo que viene de la moto y lo transforma a un alto voltaje que va a la bujía. Tenemos el solenoide o relé de arranque. Este es un relé que manda a encender la moto, a encender el motor de arranque con la batería. Tenemos la bujía. Tenemos el tacómetro, que nos indica la velocidad a que va la moto. Nos indica también cuando cambiamos la velocidad de la moto, el kilometraje. Nos indica también en la medida de gasolina, si le hace falta o está full. Tenemos el sensor de nivel de tanque de combustible. Este mide el nivel del tanque de gasolina. Tenemos el sensor de cambio de velocidad. Tenemos el sensor de velocidad. Tenemos los bombillos de doble contacto. Este es del freno trasero. Tenemos los bombillos de faro delantero. Tenemos los pulsadores que van en los mandos de la moto. Tenemos las luces de cruce. Tenemos el relé intermitente de luces de cruce, que es que hace que las luces parpadeen. Continuando con el curso, vamos a explicar los circuitos eléctricos. En este caso es el circuito eléctrico de las luces. Los primeros componentes que tenemos es que recibe la corriente de la batería. Luego tiene un fusible de protección para proteger los bombillos y el cableado. Tenemos el switch on-off, que es el que prende la moto. Tenemos el flasher, que es el que hace que parpadee las luces direccionales. Tenemos 4 luces direccionales de lado y lado, del lado derecho y del lado izquierdo de la moto. Tenemos los faros de luz delantera y el faro de luz trasera y freno. Tenemos los testigos de luces. Esto es en la parte del tacómetro. Tenemos el testigo de luz de alta, testigo direccional 1, testigo direccional 2. Tenemos la luz de testigo de neutro. Tenemos el switch de neutro. Cuando colocamos la moto en neutro, este switch se cierra y le manda la tensión a la luz de testigo de neutro. Tenemos el switch para las luces, que este switch lo que hace es que cuando
lo seleccionemos, energizamos la luz de faro delantero y energizamos la luz de faro trasero. Se energizan los dos faros al mismo tiempo. Ese es cuando colocamos la luz de alta. Entonces el circuito funciona de la siguiente manera. Tenemos el voltaje empieza de la batería que está conectada a tierra, luego esta pasa por el switch on off. Al ser energizado, este pasa por el flasher, luego tenemos el switch de las direccionales, que si lo seleccionamos por un lado se energiza las direccionales de un lado, y si lo seleccionamos del otro se selecciona la del otro lado. Esa es por esa parte. Tenemos, como ya lo expliqué, el switch para las luces de luz alta, que se energiza el faro de luz delantera y el faro de luz trasera. También el bombillo de luz trasera se energiza cuando nosotros frenamos. Por eso este bombillo es de doble contacto, como podemos ver. Entonces por eso es que tiene un switch normalmente abierto. Cuando frenamos, él envía la señal al bombillo para que se encienda. En sí es lo más importante del circuito de las luces de la moto. Ahora pasamos a explicar el sistema de carga. El sistema de carga consta de lo que sería el volante magnético. Tenemos el estator, también le dicen platinera, el cual es una bobina que gira alrededor del volante magnético. Esta bobina le envía 3 cables, por eso es que se llama una corriente trifásica. Luego la envía al regulador rectificador, que este hace que lo convierte en una corriente continua y hace que cargue la batería de la moto. Aquí vemos cómo convierte la corriente alterna, que es la bobina, la platinera, la envía al regulador, y el regulador le envía a la batería, y vemos la gráfica, que es una señal continua para poder cargar la batería, que es una corriente de 12 voltios, y de la bobina sale una corriente aproximadamente de 110 voltios alternos, y aquí sale voltios de corriente continua. Ahora vamos a explicar el circuito de arranque de la moto. Ya vimos la batería y el regulador de voltaje. Ahora vamos a ver otros componentes, como es el CDI, la bobina de alta, la bujía. Ya vimos la bobina o platinera, y tenemos el captor. El captor es un sensor que funciona por el efecto de Hall, que esto a su vez, cuando la platinera gira, este giro lo capta este sensor, el cual envía una señal por un cable al CDI. También la bobina envía una señal por un cable al CDI. El CDI también tiene una señal de tierra, y también tiene una señal que viene de la llave. Cuando la pasamos, se la envía al CDI, y luego el CDI envía por un cable la señal a la bobina de alta. Esta señal, este componente, esta bobina, es como un transformador, el cual transforma un pequeño voltaje que entra del CDI, y lo transforma en un alto voltaje por un cable a la bujía, para emitir la chispa de encendido en la moto. Una cosa que debemos saber: si nuestra moto no enciende cuando le damos a la pata y no enciende, o la misma por el pulsador que va conectado a la batería y no enciende, debemos revisar primero la bujía, ver si la bujía tiene chispa. También la bobina de alta, si la bobina no le está mandando la suficiente corriente, no va a encender la moto. El CDI, si el CDI internamente es una tarjeta electrónica, entonces estas tarjetas se pueden dañar. Entonces, si el CDI no le está mandando
la señal de pulso, porque él le envía una señal de pulso a la bobina de alta para que encienda la bujía. Entonces si el CDI no está trabajando correctamente, no va a encender la moto. Si este sensor no le envía la señal al CDI, tampoco va a mandar la señal de pulso. Igual la platinera, si no le envía esa señal de corriente, no va a encender la moto. Si el regulador no está funcionando, lo que va a hacer es que no va a cargar la batería. Igual, si la batería no está trabajando, nosotros podemos encender. Si tenemos el mecanismo de la pata de encendido está trabajando bien, entonces no es necesario tener la batería, porque la podemos prender por la pata y puede encender tranquilamente. Pero para más comodidad, pues se usa la batería para encenderlo con el pulsador de Start. Aquí vemos el circuito de encendido eléctrico, el cual tenemos la batería, tenemos un fusible, tenemos el switch on-off, tenemos estos limit switch del freno. Hay motos que si no presionamos algún freno, la moto no va a encender por la marcha. Luego tenemos el solenoide o relé de arranque, tenemos el pulsador para encender la moto y tenemos la marcha o el motor de arranque. Entonces este circuito funciona aquí, viene el voltaje de la batería, los 12 voltios, pasa por el switch, al switcher estar en on, la corriente pasa por aquí. Al presionar un freno de la moto, él deja pasar la corriente, luego pasa por el solenoide, la corriente pasa por la bobina del solenoide, luego llega hasta el pulsador on off. Luego de presionar el pulsador, hace que haga tierra la bobina y positivo, generándose un voltaje, lo que hace que se cierre el contacto del relé. Entonces hace que el voltaje positivo del cable grueso, es un cable más grueso que es rojo, hace que haga continuidad y pase por el relé. Entonces llegue al motor de arranque, este a su vez pasa por su bobinado y llega a lo que sería la tierra, que va conectado el motor de arranque. A la bobina tener un valor por un extremo de voltaje positivo y al otro extremo tierra, se hace que se genere un voltaje y enciende el motor. Ese es el funcionamiento del circuito de encendido eléctrico de la moto. Ahora vamos a ver la inyección de combustible en motos. Este sistema de inyección electrónica se creó para que las motos no contaminen, se trate de contaminar menos el ambiente. Por eso fue que se hizo un sistema controlado para no dañar el medio ambiente. Este sistema cuenta con una unidad de control que sería la PCM, es lo mismo que en los carros, hace la misma función. Tenemos la batería que alimenta a la unidad de control, ya tenemos más sensores dentro de la moto, tenemos una bomba de combustible, envía la gasolina o el combustible a los inyectores. Ya tenemos sensor de presión, tenemos el sensor de temperatura de admisión, que este es el aire que entra de la atmósfera. Tenemos lo que sería el cuerpo de aceleración, que hace que se controle la entrada de aire de admisión y hace que gire más revoluciones el motor. Aquí vemos tenemos las inyecciones de multipunto, el cual pasa el combustible, y existen varios inyectores para inyectar combustible a las distintas bujías en la cámara. Tenemos inyección monopunto, que por un solo inyector entra a varios conductos de la cámara. Tenemos el sistema de suministro de combustible, en este caso es un sistema con retorno. Vemos que entra el combustible a los inyectores,
y tiene un regulador de presión que hace que retorne los gases de combustible, hace que retorne al tanque. También tenemos un sistema que no tiene, que es sin retorno. Aquí vemos los inyectores físicamente como son. Aquí vemos la colocación, la posición de los inyectores dentro de la cámara. Aquí vemos el otro componente importante, el catalizador. Este catalizador lo que hace es filtrar el aire para que contamine menos en la atmósfera. Aquí vemos el cuerpo de aceleración, que este controla la entrada de aire dentro del motor. Aquí vemos otra imagen. Tenemos los sensores MAP de presión absoluta del manifold. Tenemos los sensores de temperatura, sensores de aire de admisión y sensor de temperatura del motor. Tenemos el sensor CKP, que este sensor mide los giros que da el cigüeñal. Tenemos los sensores de oxígeno que están colocados en el tubo de escape que van hacia el catalizador. Estos miden la salida del aire, el porcentaje de oxígeno de lo que sale en la entrada del catalizador y en su salida del catalizador. Tenemos el sensor de ángulo de inclinación, que este sensor, cuando nosotros nos inclinamos en la moto, este le manda una señal a la computadora de la moto. Tenemos la llave codificadora inmovilizador, que esto lo que hace es que la moto encienda solo con la llave que sea codificada para encender esa misma moto, ya que si le colocamos otra llave no va a poder encender. Aquí tenemos la computadora o la ECU, en otro la llaman CPM o SM. Aquí tenemos la bomba de combustible. Aquí tenemos la bobina. Aquí vemos el bombillo que se enciende cuando hay un código de error en la moto. Ahora vamos a ver las fallas de una moto. Vamos a ver cuando mi moto no enciende. Las fallas que voy a explicar son las fallas que se relacionan con la parte eléctrica. Con la parte mecánica serían otro tipo de fallas, que puede ser que haga un video explicando curso de mecánica de moto. Entonces, una de las fallas principales es cuando mi moto no enciende. La falla primordial y puede ser la más común. Lo primero que debemos revisar es la bujía, que la bujía bote la chispa, que sea una chispa pronunciada, que no sea poca la chispa que bote la bujía. Esto puede ser también por la apertura de la punta de la bujía, que debe ser tiene que ser una medida exacta, no puede quedar muy abierta ni muy cerrada. Tenemos la otra de las causas, puede ser la bobina de alto voltaje, que no le esté mandando esa señal de corriente. Puede ser un cable que esté flojo en la bobina. También no necesariamente puede ser la bobina, puede ser que tenga un cable flojo, se haya salido y eso haga que no le envíe la señal a la bujía. Tenemos el CDI, como ya lo expliqué, el CDI le llega varias señales, tienen que llegarle todas esas señales de voltaje para él poder enviar la señal a la bobina de alta. Podemos hacer un probador de señales que nos indique cuando el CDI le envía la señal a la bobina de alta. Otro componente importante es la platinera, ya que este le envía la señal al CDI para que el CDI a su vez le envíe encienda la bujía. La platinera tiene un sensor, que este sensor capta cuando está girando la platinera. Entonces, si este sensor está dañado, no le envía la señal al CDI, y lo cual el CDI hace que no mande a prender la moto. También otra causa puede ser falta de compresión en el motor. Si por ejemplo, esto sí es una falla mecánica, pero esto afecta también cuando la moto no enciende. Por eso la explico en este video. Cuando los anillos están dañados, están muy desgastados del pistón, eso hace que se pierda la compresión del motor y
y a su vez haga que no encienda el motor. Otra de las causas puede ser falta de gasolina, puede ser porque la llave esté cerrada, la hayamos cerrado y no nos hayamos fijado, pues no tengamos mucha gasolina, tengamos tapado las mangueras, tengamos tapado la bomba de gasolina. En el caso de las motos automáticas, tengamos la moto ahogada o los filtros sucios tapados. Como cuando las motos sincrónicas están ahogadas, debemos con el ahogador subir el ahogador, darle una patada a la pata de arranque, volverlo a bajar el ahogador y volverle a dar una patada. Si no enciende, cuando lo hayamos hecho 2 o 3 veces, debemos esperarnos unos minutos y volver a intentarlo. Puede ser también que la moto no encienda porque tenga un cortocircuito. Debemos primero buscar y reparar el cortocircuito para poder volver a encender la moto. Otra de las fallas es cuando mi moto no acelera y se ahoga. Una de las fallas puede ser cuando la bomba de gasolina esté sucia o tapada, el filtro de gasolina esté sucio o tapado, puede ser por la bujía, puede ser también por el CDI que no le manda la señal de pulso de corriente exacta a la moto y eso haga mala carburación dentro del motor. Puede ser también la bobina de alta voltaje o el carburador que esté sucio y eso hace que no explote el combustible en la cámara correctamente y haga que se ahogue nuestra moto. También puede ser por la baquelita del carburador, ya que si esta está vencida, hace que entre aire de la atmósfera y eso haga que no haya una buena quema del combustible. Otra falla es cuando mi moto no arranca después de mucho tiempo parada. Una de las causas puede ser el CDI que ya se está dañando y eso haga que a veces encienda la moto normal. Por eso es que a veces decimos que mi moto encendió correcta. Mi moto a veces prende y a veces no enciende. Eso puede ser señal de que el CDI se está dañando. Otra señal puede ser la bujía que ya está dañada, o puede ser que haya que limpiar en la punta. También chequear que la punta no esté muy abierta ni muy pegada. Puede ser que el carburador le haga falta, puede ser que tenga un sucio, falte de limpieza, o puede ser que la moto se ahogue, esté ahogada, entonces podemos desahogarla con el ahogador. En motos automáticas puede ser la bomba que se tape por sucio, entonces podemos soplarla para destaparla, o puede ser la batería descargada que la dejamos prendida la luz o algún componente de la moto que haga que se descargue la batería y debemos cargarla con un cargador. Otra de las fallas importantes es cuando mi moto no prende y solo hace clic. Esto puede ser por la batería también. Si la batería si la moto no prende y por ejemplo si teníamos un cable suelto en la bobina o algo así, eso va a hacer que tantos intentos tratando de prender la moto haga que la batería se descargue. Entonces cuando hayamos conseguido la falla, por decir en el caso de la bobina, que conectemos el cable, vamos a conseguirnos con que no enciende de todas maneras con la batería. Entonces eso se debe a que la batería está descargada. Debemos desconectarla y llevarla a cargarla con un cargador de batería. Otro caso puede ser el regulador de voltaje que no le está mandando la corriente necesaria para cargar la batería. Otro puede ser la marcha o motor de arranque. Así la batería tenga carga, tenga voltaje y no enciende, es porque puede ser que el motor, la marcha, esté dañado internamente, pueda tener un carbón o el bobinado interno ya esté dañado. Podemos también tener el relé de arranque malo. Puede ser que tengamos un cable de la moto floja. Debemos revisar el cableado
Y puede ser que tengamos también la bujía, debemos chequearla para ver que esté en su correcto estado. Otro caso sería la bobina de alta, puede ser que tenga un cable flojo, como lo dije anteriormente, que tenga el cable que viene del CDI flojo. Esto puede ser que no prenda la moto, el CDI que ya se esté dañando, que haga que a veces prenda y a veces no. Entonces esto puede ser que tantos intentos haga que se descargue la batería y no prenda y solo haga clic, como el clic lo hace el relé de arranque, que ya que él internamente tiene un contacto que se abre y cierra, eso es lo que hace que se escuche el clic. Otra causa sería por combustible, que sea que el carburador esté sucio o tapado, tengamos el filtro sucio o tapado, la bomba de gasolina en caso de moto automática, o que la llave de gasolina esté cerrada y no nos hayamos fijado. Bueno, esto fue todos los temas del curso, espero que les haya gustado. Si tienes alguna duda, déjala abajo en los comentarios. Si te ha gustado este video, regálame un like y suscríbete para más cursos de reparación. Nos vemos hasta la próxima. Chao.